El plan de trabajo determinado para la auditoría inicia con un kick-off a los directivos y a todos los involucrados en el proceso, en donde se explica la metodología, el equipo de trabajo asignado, se pregunta sobre qué restricciones o limitaciones tienen o debemos conocer para la ejecución de nuestro trabajo y se detalla el plan siguiente con fechas y responsables. Primero, el conocimiento de la organización es el primer paso. Se hace entrevistas principalmente con el gerente general y personas claves que se identifiquen. Se analizan los antecedentes de la compañía, políticas, procesos y procedimientos generales. Y algo importante es poder conocer los informes de auditorías anteriores, ya sea de revisoría fiscal, de control interno o auditorías externas. Entre ese conocimiento de la organización está solicitar la Cámara de Comercio, el acta de constitución, el RUT, todas las actas que tengan durante ese año, normatividad que rige de acuerdo al tipo de empresa y todos los aspectos legales. Se hace un listado de documentos de información que se requiere para el proceso a auditar, que en este caso es requisición y pagos. Y se envía para que la compañía liste esos documentos. En tercer paso están las entrevistas de apertura, incluidas el área de auditoría interna. Posteriormente está todo el análisis de riesgos, en donde lo que hacemos es, de acuerdo a la lectura que hicimos de la compañía, su tema jurídico y el análisis que hacemos de las cuentas y sus balances y estados de resultados, podremos determinar factores de riesgos asociados como cambios en saldos de cuenta, volumen de transacciones, cuentas que requieran estimaciones importantes, existencia de transacciones con partes relacionadas, susceptibilidad de errores en algunas cuentas y poder identificar los riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección. Asimismo, se determinan entonces los riesgos a auditar, información adicional que requiera solicitar de acuerdo a esa evaluación de riesgos o entrevistas que necesite realizar adicional. Ya para empezar la auditoría, entonces se procede a la recolección de información física y electrónica en su totalidad, tanto en el primer inventario como posterior a la realización de la evaluación de riesgos. Y se empiezan las pruebas y papeles de trabajo. Antes de presentar el informe es importante la discusión de los hallazgos, presentar el informe final para su aprobación. Y hay una actividad que, aunque está de últimas en el plan de trabajo, es importante en el transcurso de la misma, es transversal y es el seguimiento y control al equipo sobre la ejecución de la auditoría. Esto debe ser en tiempos estipulados. En este caso se hará día de por medio, en donde se mira qué dificultades han tenido, qué avances se ha tenido para poder garantizar la fecha de determinación. En el caso de que sean actividades que no nos cumple el cliente, como por ejemplo entrega de información o la cita para entrevistas, esto será informado y se realizará seguimiento con el líder y la persona asignada para hacer el contacto con los auditores. Muchas gracias. Para la planeación de la auditoría debemos tener en cuenta unos aspectos iniciales como son el planteamiento del objetivo general de la auditoría. En este caso es realizar un examen crítico y sistemático de los aspectos legales, productos y servicios que presta el consorcio en el proceso de requisición y pagos, así como a la integridad del registro contable de sus operaciones, empleando diferentes técnicas de auditoría que nos permite una opinión y generar recomendaciones en busca de fortalecer la estructura de control interno del consorcio. El otro aspecto es el alcance. El alcance de nuestra evaluación de auditoría está dado por las operaciones realizadas entre el 1 de enero y al 31 de diciembre del 2016,
e incluye las terminales de transporte terrestres intermunicipal administradas tanto por el Consorcio Central como el Consorcio XWZ. Técnicas. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar para realizar la auditoría tenemos métodos cuantitativos, métodos cualitativos y entrevistas. Algunos riesgos generales que puede tener el proyecto para su finalización con éxito. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos, baja participación en el desarrollo de las auditorías y demora en la entrega de la información. Recursos. Se pide disponibilidad del gerente, de las áreas de control interno, áreas contables, financieras y demás que se identifiquen durante la auditoría. Tecnológicos, un puesto de trabajo con conexión a internet en donde se puedan recibir todos los documentos e información necesaria. Auditoría del ciclo de adquisición y pago, Consorcio XWZ. Se compone de 6 matrices. La primera es la que habla sobre las clases de operaciones, cuentas, funciones de negocio, documentos y registros relacionados para el ciclo de adquisición y pago. La segunda se hace un resumen de los objetivos de auditoría relacionados con las operaciones, controles clave, pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones para las adquisiciones. La matriz 3 resume los objetivos de la auditoría relacionados con operaciones, controles clave, pruebas de controles, pruebas sustantivas de operaciones para desembolsos en efectivo. La matriz 4 habla sobre los procedimientos analíticos para el ciclo de adquisición y pago. La matriz 5 sobre los objetivos de auditoría relacionados con el saldo y pruebas de detalles de saldos para las cuentas por pagar. La matriz 6 sobre los objetivos de la auditoría relacionados con el saldo y pruebas de detalles de saldo para las cuentas por pagar. La matriz 1 habla sobre las clases de operaciones, como son las adquisiciones y los desembolsos de efectivo. Las cuentas que intervienen en las adquisiciones son el inventario, que relaciona los ciclos A e I, que se identifican como el ciclo de adquisición y pago y el ciclo de inventario y almacenamiento. La cuenta de propiedades, planta y equipo tiene que ver con el ciclo de adquisición y pago. La cuenta de gastos anticipados tiene que ver con el ciclo de ventas y cobranzas. Las mejoras a bienes arrendados está relacionada con el ciclo de adquisición y pago, como también las cuentas por pagar. Los gastos de fabricación, los gastos de ventas tienen que ver con el ciclo de ventas y cobranzas, y los gastos administrativos con el ciclo de adquisición y pago. En cuanto a los desembolsos de efectivo, el efectivo en bancos relaciona los ciclos S, A, P y C, que son ciclo de ventas y cobranzas, el ciclo de adquisición y pago, el ciclo de nómina y personal y el ciclo de adquisición de capital y pago. Las cuentas por pagar están relacionadas con el ciclo de adquisición y pago y los descuentos de compras con el ciclo de ventas y cobranzas. Cada una de estas cuentas, como son las de adquisiciones, están relacionadas con las funciones del negocio, con el procesamiento de órdenes de compra, con la recepción de productos y servicios y con el reconocimiento de pasivos financieros. En cuanto a los desembolsos de efectivo, las funciones del negocio tienen que ver con el procesamiento y registro de desembolsos de efectivo. Los documentos y registros que se van a utilizar para la auditoría son para adquisiciones y procesamiento de órdenes de compra son los requisitos de compra y la orden de compra. Para la recepción de productos y servicios, el informe de recepción. Para el reconocimiento de pasivos financieros, el archivo de operaciones de adquisiciones, el diario o lista de adquisiciones, la factura del proveedor, los recibos, el archivo maestro de cuentas por pagar, la balanza de comprobación de cuentas por pagar, la declaración del proveedor. Para los desembolsos de efectivo, en los cuales se procesará y se registrarán los desembolsos de efectivo, los documentos y registros que se utilizarán serán el cheque y el archivo de operaciones de desembolsos en efectivo.
En cuanto a la matriz 2, que trata sobre el resumen de los objetivos de auditoría relacionados con las operaciones, controles clave, pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones para las adquisiciones, el objetivo de la auditoría relacionado con las operaciones tiene que ver con las adquisiciones registradas, con los productos y servicios recibidos que sean acordes con los mejores intereses del cliente. Esta es una afirmación de existencia. Igualmente se abordarán las operaciones de adquisición registradas y que son precisas y tiene que ver con la afirmación de precisión. Las operaciones de adquisición registradas son precisas, tienen que ver también con las de precisión. Las operaciones de adquisición se clasifican adecuadamente, tienen que ver con la afirmación de clasificación. Y las operaciones de adquisición que se registran en las fechas correctas tienen que ver con la afirmación de tiempo propicio. Las operaciones de adquisición se incluyen de forma adecuada en las cuentas por pagar y archivos maestros del inventario y se resumen como es debido. Tienen que ver con la afirmación de asentamiento y resumen. Para cada uno de estos objetivos existe un control interno clave, el cual se describe en cada uno de los ítems de las matrices. Se va a efectuar una prueba de control común y se van a realizar unas pruebas sustantivas comunes de cada una de estas operaciones. Para la matriz 3 se van a abordar los objetivos de auditoría relacionados con operaciones como son los desembolsos de efectivo registrados para bienes y servicios, las operaciones de desembolsos de efectivo existentes que se registran bajo la afirmación de integridad, las operaciones de desembolsos de efectivo existentes que se registran bajo la afirmación de integridad, las operaciones de desembolsos de efectivo registradas con precisión, las operaciones de desembolsos de efectivo que se clasifican de manera adecuada, clasificación, las operaciones de desembolsos de efectivo que se registran en las fechas correctas, bajo un tiempo propicio, y las operaciones de desembolsos de efectivo que se incluyen de manera adecuada en el archivo maestro de cuentas por pagar y se resumen debidamente con una afirmación de asentamiento. Resumen, cada una de ellas tienen un control interno clave, unas pruebas comunes de control y unas pruebas sustantivas comunes de las operaciones que el auditor efectuará por medio de muestreo y con las diferentes técnicas que a bien tenga. En la matriz 4 se pueden ver los procedimientos analíticos para el ciclo de adquisición y pago. Los procedimientos analíticos son como comparar los saldos de gastos relativos a la adquisición con años anteriores. El posible error que se puede presentar es en las cuentas y gastos por pagar. Revisar la lista de cuentas por pagar en busca de cuentas por pagar inusuales que no son de los proveedores y que generan intereses. Un posible error es en la clasificación para los pasivos financieros no comerciales. El comparar las cuentas por pagar individuales con las de años anteriores. El posible error son cuentas no registradas o inexistentes o errores. Calcular las razones como compras divididas entre las cuentas por pagar y cuentas por pagar divididas entre los pasivos financieros actuales. El posible error que se pueda presentar son las cuentas no registradas o inexistentes o errores. La matriz 5 de desembolsos, ya pues adelantamos algo con la matriz 3, que es muy similar. La matriz 6 habla del objetivo de la auditoría relacionado con el saldo. Entonces tiene que ver con las cuentas por pagar en la lista de las cuentas por pagar, donde concuerdan los datos que tiene el archivo maestro relacionado y el total de suma de manera correcta y concuerda con el libro mayor general. Es una conexión detallada. Las cuentas por pagar existen en la lista de las cuentas por pagar. Efectivamente que la afirmación sea de existencia. Las cuentas por pagar existen en la lista de las cuentas por pagar. Lo repito, las cuentas por pagar existentes se incluyen en la lista de cuentas por pagar bajo la afirmación de integridad. Las cuentas por pagar en lista de las cuentas por pagar son precisas, habla de la precisión.
Las cuentas por pagar en la lista de cuentas por pagar se clasifican de forma adecuada. Clasificación. Las operaciones en el ciclo de adquisición y pago se registran en el periodo adecuado y ya esto se tiene en cuenta para el cierre. La compañía tiene la obligación de pagar los pasivos financieros incluidos en las cuentas por pagar, son obligaciones, y las cuentas en el ciclo de adquisición y pago se presentan y manifiestan de manera adecuada. Presentación y manifestación. Todos estos procedimientos son comunes relacionados con las pruebas de detalles de saldos. Igual se hacen algunos comentarios frente a cada uno de estos objetivos, como por ejemplo para los procedimientos comunes relacionados con las pruebas de detalles de saldos. Se menciona que sumar nuevamente o utilizar la computadora para totalizar la lista de cuentas por pagar, rastrear el total hasta el libro mayor general, rastrear las facturas de los proveedores individuales hasta el archivo maestro en busca de nombres y cantidades. Pues los comentarios que se hacen frente a estos procedimientos es que no es necesario que todas las páginas se totalicen ordinariamente si se totalizan de forma manual, a menos que los controles sean débiles, el rastreo hasta el archivo maestro debe ser limitado. Para el procedimiento de rastrear la lista de cuentas por pagar hasta las facturas y estados de cuenta del proveedor, confirmar las cuentas por pagar enfatizando las cantidades grandes e inusuales, los comentarios son que por lo general recibe poca atención ya que el interés principal son las subvaluaciones. Para el procedimiento de las cuentas por pagar existentes se incluyen en la lista de cuentas por pagar. Hay que desarrollar las pruebas de pasivos financieros fuera del periodo. Estas son pruebas de auditoría esenciales para las cuentas por pagar. Llevar a cabo los mismos procedimientos como los que se utilizaron para el objetivo de existencia y las pruebas de pasivos financieros fuera del periodo. Por lo general, el énfasis en estos procedimientos para la precisión es en la subvaluación y no en la omisión. Revisar la lista y archivo maestro para las partes relacionadas, documentos u otros pasivos financieros que generen intereses, cuentas por pagar a largo plazo y saldos deudores. Los comentarios son el conocimiento del negocio del cliente es esencial para estas pruebas. Para el procedimiento de desarrollar pruebas de pasivos financieros fuera del periodo y llevar a cabo pruebas detalladas como parte de la observación física del inventario, hacer pruebas para el inventario en tránsito. Estas pruebas de auditoría esenciales para las cuentas por pagar se les conoce como las pruebas de cierre. Para los procedimientos de revisar los estados del proveedor y confirmar las cuentas por pagar, por lo general no constituyen una preocupación en la auditoría de las cuentas por pagar, ya que todas las cuentas por pagar son obligaciones. En cuanto a revisar los estados para asegurarse de que las partes relacionadas están separadas de los pasivos financieros a largo plazo y que generen intereses, normalmente este tema no es un problema. Buenas tardes, tutor compañeros. Continuando con la participación de mis compañeras, voy a hablarles sobre la matriz de riesgos que se determinó para la empresa. Dentro de la matriz de riesgos encontramos 5 afirmaciones, dentro de las que se encuentra la existencia u ocurrencia, la integridad, la evaluación o asignación, derecho y obligación y la presentación y revelación. Dentro de la primera afirmación, que es la existencia u ocurrencia, encontramos el siguiente objetivo de operación: el registro de las ventas en lo que tiene que ver con los sensores de alcoholimetría se efectuaron correctamente. ¿Qué riesgo se determinó para esto? Las ventas sin soporte físico o no hay una secuencia real de venta y cliente. Tampoco se evidencia el abono o pago de clientes según condición de venta. En el tema de control interno, se determinó que se respalde el asiento de las ventas por órdenes de compra aprobadas a los clientes y que se debe autorizar el crédito antes de efectuar el envío de la mercancía y venta de la misma. Los estados de cuenta se envían a todos los clientes de manera mensual.
¿Qué cuentas de estado financiero se determinaron? Los deudores y los ingresos operacionales. El procedimiento de auditoría que se utilizó y el tipo de evidencia está en lo que tiene que ver. Se verificaron 10 facturas de manera física junto a su condición de venta, en lo que tiene que ver con la consignación o el crédito. En la afirmación número 2, integridad, el objetivo de operación, se determinó que se registran todas las transacciones por ventas. ¿Qué riesgos encontramos ahí para esta afirmación? Las inconsistencias en el traslado de ventas facturadas al módulo de contabilidad. En el tema de control interno, encontramos que se enumeran por anticipado las facturas de venta según la resolución vigente bajo los requisitos y se contabilizan las mismas. Cuentas de estado financiero, pues lo que tiene que ver con los ingresos operacionales. El procedimiento que se utilizó para el tema de auditoría y el tipo de evidencia está la verificación mensual de las ventas realizadas. En lo que tiene que ver la evaluación de la asignación, encontramos 3 objetivos: la precisión, la clasificación y el corte. En el tema de precisión, encontramos que el objetivo de operación es el asiento de ventas en cantidad y precio. Es equivalente a la factura y orden de salida. ¿Qué riesgo se determinó para esto? El movimiento contable y las facturas de venta presentan falencias a nivel de cantidades y precios. En el tema de control interno, encontramos que se autoriza debidamente la determinación de precios, se hace una verificación interna de la preparación de las facturas y en la cuenta de estado financiero encontramos los inventarios. El procedimiento de auditoría del tipo de evidencia que se utilizó, la verificación de la cantidad de precios de la orden de salida versus la factura física. En la clasificación encontramos que el objetivo de operación, las transacciones de venta están debidamente clasificadas. Para eso se determina un riesgo en lo que tiene que ver que las deducciones en la venta se encuentran en cuentas incorrectas. El control interno que se determina para este objetivo, esta afirmación, es la revisión interna y verificación de los documentos afectados en la negociación del cliente. Las cuentas de estado financiero encontramos los deudores, el anticipo de impuestos y la contribución. El procedimiento de auditoría está la verificación de deducciones y el pago aplicado de las facturas. En el tema de el objetivo de saldos encontramos el corte. Objetivo de operación están los pagos por concepto de venta que se realizan de manera adecuada. Los riesgos, pues encontramos que las transacciones, pagos no se encuentran registrados. Encontramos en el tema de control interno que los registros de pago según la condición son generadas y validados en tiempos estipulados. Las cuentas de estado financiero, para esto encontramos la caja, bancos y deudores. Y el procedimiento de auditoría encontramos la revisión de conciliaciones bancarias de las cuentas. Para el tema de derecho de obligación no tenemos o no aplica para la empresa que estamos manejando. La presentación de la revelación, encontramos como objetivo de operación que la verificación de las cuentas que componen el balance general y el estado de pérdidas y ganancias pues se encuentra de manera correcta. ¿Qué riesgos encontramos para esta afirmación? Que la comparación del balance general con los auxiliares presenten inconsistencias. El control interno que utilizamos para esto es la elaboración de informes a las normas contables generalmente aceptadas. ¿Quiénes se encuentran en el tema de las cuentas de estado financiero? Pues la caja, bancos y deudores. Y el procedimiento de auditoría y el tipo de evidencia que utilizamos es la verificación de notas de los estados financieros. Muchas gracias.